Congreso de la República, Patricia Juárez, quien minimizó la relevancia del hecho, asegurando que no existe ninguna norma que obligue a la mandataria a reportar su enfermedad al Congreso. Escuchemos a la señora Patricia Juárez. Analizar este tema con un sentido, digamos, de elemental lógica, ¿no? O sea, yo conozco personas que se han sometido a una rinoplastia, porque entiendo yo que esa sería la operación, y eso no te manda a UCI ni te inhabilita para el ejercicio de la labor que tienes que hacer. Seguramente, inclusive en algunos de los casos ni siquiera una rinoplastia se hace con anestesia general, y lo digo porque lo he visto de manera directa. Entonces, que se señale que la señora Boluarte va a ser vacada porque se sometió a una operación perdón, a ver, ¿hay alguna norma que diga que cualquier enfermedad la tiene que reportar al Congreso? O sea, ¿cuál es el mensaje entonces que cualquier presidente puede realizarse una intervención quirúrgica dejando al mando con ningún vicepresidente y solo supuestamente al premier que estaría a cargo en ese entonces? ¿Ese es el mensaje que quiere dar? La señora Boluarte, por ejemplo, tuviera un problema de apendicitis, ¿la vacamos? Se le informa al Congreso, ¿no? La verdad es que creo que se está haciendo una absoluta tormenta en un vaso con agua y creo que hasta sin vaso. La verdad es que es absurdo. O sea, yo por lo menos lo veo así. Yo no soy defensora de la señora Boluarte, no soy abogada, pero sí he visto mucha gente que se ha sometido a una operación de esa naturaleza. Y yo no creo que eso tenga realmente, digamos, eso constituya una falta, porque puede tener hasta un problema de gripe que la pueda inhabilitar por un día o 2 días, y eso no es ningún problema. Bueno, queda claro que no va a pasar absolutamente nada porque Fuerza Popular es la organización que lidera la coalición que controla el Parlamento y ya tiene decidido que pase lo que pase, la presidenta Boluarte se queda por lo menos hasta que convoque elecciones en abril del próximo año. Ya en mayo van a recordarle todas sus investigaciones e incluso este tema de la cirugía, y ahí sí la podrían vacar porque como ya convocó elecciones, el Congreso se puede quedar hasta terminar su mandato. Así que en realidad todavía no le llega la hora a Boluarte, pero todo es cuestión de tiempo. Y sobre este tema de la operación y el hecho de no haberlo informado al Congreso de la República, tenemos una entrevista con la expresidenta ejecutiva de Servir, Yaineri Boyer. Yo creo que tendría que haberse informado, porque, digamos, repito, no estamos hablando de un tema doméstico, estamos hablando de que alguien estuvo tomando decisiones mientras la presidenta estaba en cirugía, y a pesar de que el ex premier, perdón, esté diciendo que ella estuvo en contacto todo el tiempo con él, ¿no? Definitivamente han habido momentos de reposo. De hecho, 10 días de descanso médico no te lo dan por un tema menor, ¿no? Como se anunció en la comisión. Entonces, era clarísimo que definitivamente era un tema que estaba comprometiendo la toma de decisiones de la titular de la nación, de la jefa de Estado, ¿no? Entonces era importantísimo no solamente que el Congreso, que el Consejo de Ministros tuviera conocimiento de ello y que se adoptasen las previsiones del 115 de la Constitución, que dice que ante un impedimento, ¿no?, de la presidencia de la República, tiene que asumir solo el primer vicepresidente, segundo vicepresidente, bueno, y así en ese orden, o el Congreso de la República, el presidente del Congreso de la República. Entonces, esa comunicación tuvo que darse, porque, repito, es ella la única que se encuentra investida de poder para tomar ciertas decisiones como jefa de Estado. Estamos hablando que ha habido un lapso de tiempo, ya digamos que no ha sido la totalidad de los 10 días, pero ha habido un lapso de tiempo en la cual hemos tenido un vacío de poder. Y reitero mi pregunta, ¿quién ha tomado las decisiones de gobierno durante ese momento, durante ese periodo? Sí, desde que empezaron los rumores sobre la nueva cara de la presidenta, hemos recordado lo que pasó con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Él se tenía que practicar una colonoscopía y fue durante 40 minutos. Él entregó la presidencia a la vicepresidenta Kamala Harris por esos 40 minutos y cuando ya estuvo otra vez consciente y los médicos dijeron, ya está consciente, y era una colonoscopía, volvió a asumir la presidencia. ¿Cuál es la falta? Digamos, hay un código de ética, hay unas reglas que tienen que cumplir los funcionarios y la presidenta, por supuesto, es una funcionaria pública que sirve a la nación.
¿Qué está violando? Aparte de violar la Constitución, que los abogados como el doctor Luciano López han explicado muy bien y el doctor Eber Joel Campos también, aparte de eso, ¿hay un código de ética? ¿Hay algo concretamente que ella haya violado? Sí, el Código de Ética de la Función Pública establece como uno de los deberes de los servidores públicos o servidoras, sin excepción, digamos, el deber de transparencia, el deber de veracidad, el deber de poner en conocimiento de situaciones que puedan impedir el ejercicio de sus funciones, y en ese sentido sí habría algún tipo de infracción. El tema es cómo se le exige responsabilidad a una presidenta de la República o a un presidente de la República, ¿no? Entonces, lo que vemos, digamos, los mecanismos del 117, en mi opinión, no dan para hablar de algún tipo de vacancia, ¿no? Claro. Entonces, sí tengo la impresión de que sí se tendría que hacer una investigación a fondo para poder identificar qué cosa ha pasado en esos días que ella ha estado de descanso médico, pero sin contar con una licencia, ver qué actos se han aprobado, qué cosas se ha respaldado, qué decisiones se han tomado, y sí creo que poder incluso indagar algún tipo de delito de omisión de funciones, ¿no? Entonces, porque, repito, al servidor público común, de a pie, se les exige que comuniquen hasta el permiso de una hora que se van digamos, tienen que atender algún tema personal o familiar, ¿no? Y eso es por su condición de servidor público, de servidor, de persona que tiene que desempeñar funciones al servicio de la ciudadanía, y que el Estado no puede dejar de desarrollar dichas funciones escudándose en permisos de servidores públicos. Tiene que ver cómo hace para que el Estado siga funcionando, ¿no? Entonces, así sea por 40 minutos, como el caso del presidente de Estados Unidos, eso también tiene que ocurrir respecto a nuestra presidenta de la República. Es una conducta que tendría que darse, por más que no exista un procedimiento específico para ello. Yo quiero, por último, preguntarle, doctora Yaneiry, por el ejemplo, porque ahora, hace un momento, estábamos con el doctor Carlos Basombrío y él decía, bueno, también los policías ven el mal ejemplo de los generales y dicen, bueno, pues si a los generales no les pasa nada, si compran el ascenso, ¿por qué me va a pasar a mí si pido una coima de 100 soles? ¿Usted qué opina? ¿Cómo lo ve desde el punto de vista del ejemplo para los demás funcionarios públicos lo que ha hecho la presidenta? Sí, bueno, yo hay dos reflexiones, ¿no? Creo que donde tenemos que poner el foco, ¿no? El zoom, no es en que se enferme, no se enferme, en que tenga una intervención quirúrgica o no. El tema es que ha sido un lapso de tiempo, corto, mediano, largo. No lo sabemos a ciencia cierta porque dicen que ha habido un Zoom. Yo puedo entrar en un Zoom, prender el Zoom y tenerlo así, ¿no? Estamos hablando de un lapso de tiempo en el que no hemos tenido presidenta de la República, ¿no? Entonces, y ha habido un vacío de poder, ¿no? Creo que eso es donde tenemos que poner el foco, ¿no? Y eso ya va a la segunda idea, ¿no? Digamos, estamos hablando de un vacío de poder que puede y probablemente ha generado algún tipo de impacto en el proceso de toma de decisiones del Estado, del país. Los presidentes y altos funcionarios están tomando decisiones todo el tiempo, a veces durante las madrugadas hasta altas horas de la noche, ¿no? Entonces, sí creo que hay que poner el foco en lo que corresponde, no en el hecho en sí mismo, que por supuesto es perfectamente humano y cualquier persona, servidor o servidora pública, lo puede padecer o le puede ocurrir, ¿no? Y lo segundo, que tiene que ver con lo primero, es esta falta de transparencia, que creo que es importante que tener en consideración, porque luego, digamos, el servicio civil, si bien es cierto, hay servidores públicos y servidoras que son un gran ejemplo, ¿no? Que hacen maravilla con muy pocos recursos, pero también hay muchos servidores y servidoras públicas que no tienen un ejercicio transparente,
que también engañan a sus instituciones públicas, ausentándose o teniendo un cachuelo y pidiendo permiso, o marcando a las 8 de la mañana y yéndose a tomar el cafecito hasta regresar 10, 11 de la mañana después de haber tomado